A todos y a todas, gracias por venir a este acto de presentación de Ezker Anitza, Izquierda Unida de la comarca de Bidasoa, tanto del proyecto político de nuestra formación, como digo, Ezker Anitza, como de las personas que formamos parte del mismo. Agradecer la presencia a Arantxa, Miquel, Jon, a todos, no voy a decir los nombres de todos, por haber venido. Bueno, por si hay alguien que no me conozca, soy Proco Gómez, soy el coordinador local de Ezker Anitza de la comarca de Bidasoa, el proyecto político y social de Izquierda Unida en Euskadi. Defendemos un proyecto que responde a las señas de identidad de la izquierda anticapitalista, federal y republicana, constituyendo el único referente de Izquierda Unida en Euskadi. Los hombres y mujeres de Ezker Anitza, Izquierda Unida, en nuestra comarca estaremos en la calle y en las instituciones defendiendo los derechos de que los mercados y la banca, el capital, nos están arrebatando. Estaremos también en la calle porque nos han censurado en los medios públicos, pero no nos callarán. Ezker Anitza, Izquierda Unida, nuestro proyecto político es abierto, plural, participativo e integrador. Comprometidos y conscientes de que somos capaces de hacer política de otra manera. Abiertos a la ciudadanía. La izquierda alternativa y transformadora es necesaria ahora más que nunca, ya que solo nosotros y nosotras nos atrevemos a decir lo que muchos y muchas piensan. Y es más necesaria que nunca en un momento como el actual, en el que el estado de bienestar está en peligro de extinción y la dictadura financiera quiere acabar con las sociedades solidarias. Desde la Asamblea de Bidasoa nos comprometemos a luchar con vosotros y vosotras, con personas socialmente activas y comprometidas en la lucha por un mundo mejor, convencidos de que hay alternativas. En nombre de la Asamblea de la comarca de Bidasoa, os quiero dar las gracias de nuevo y agradecer vuestro apoyo y confianza. Para terminar mi intervención, quiero recordar a nuestro amigo Ricardo Sánchez, que el pasado mes de agosto nos dejó. Él nos marcó un camino a seguir y nosotros lo seguiremos con orgullo. Recordaros que mañana a las 5 de la tarde en Picoqueta se le hará un homenaje, tal y como merecen su memoria. Bueno, muchas gracias y ahora cedo la palabra al compañero Víctor Torrijos, que nos va a proceder. ¿El vídeo? Ha habido un fallo. Luces. Bueno, un pequeño homenaje, como decía, a nuestro amigo Ricardo Sánchez, que nos dejó el mes pasado. Buenas tardes. Voy a leer un pequeño poema de Mario Benedetti. En todo de broma, digamos, este poema es lo mínimo que nos exige a la afiliación militancia de Ezker Anitza en sus actitudes. El poema se llama No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgano. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labio. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo,
y congelas el júbilo, y quieres con desgano, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te quedas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te jugas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo.